Muy buenas, hoy os traigo al canal una pieza diseñada por el legendario Ron Lake para la casa CRKT. Se trata de la CRKT Lake 111 Aluminium 2, que también tiene el número de serie de 7256, es el número del catálogo. Ron Lake es un artesano al que han llegado a definir como padre del cuchillo plegable moderno. Forma parte del Salón de la Fama de la Cuchillería desde 1988 y sus piezas están muy valoradas, ha recibido numerosos premios. Él comenzó a hacer cuchillos en 1965 y en 1970, solo 5 años más tarde, creó una innovación en la cuchillería, o mejor dicho dos, que eran el Tile Lock, que era una variación sobre el Backlock, y el Interframe. ¿Qué es el Interframe y el Tile Lock? Pues básicamente es esto que veis aquí. Un mango macizo en el que en la parte central se hace un fresado y se ubica una pieza. En el caso de Ron Lake solían tener una forma ovalada, mucho más elegante que esta. Y el Tile Lock, pues es esto, una variación sobre el Backlock en el que sobresale, como veis, en vez de estar ubicado de esta manera, que es el clásico Backlock, ¿vale? Como veis, esta navaja no es una navaja de Ron Lake, es una navaja de Aitor, porque Aitor, como muchas otras empresas, pues se dedicó a copiar esas dos cosas que había lanzado al mercado, innovando el artesano Ron Lake. Así que bueno, pues esta pieza que tenéis en el canal, un vídeo sobre ella, está basada en esas dos innovaciones de Ron Lake, ¿de acuerdo? Esas son cosas diseñadas por él y bueno, pues que muchas otras empresas fueron metiendo en sus piezas, como hizo Aitor, y muchas otras más, ¿de acuerdo? Una cosa más, fijaros lo que es el latón. Esta cara la estoy limpiando ahora y esta otra está sin limpiar y fijaros las marcazas que quedan en el latón. Es un material extremadamente tortuoso para aquellos que queremos tener las piezas limpias y en buen estado y no pues de esta manera. La verdad es que el latón es un auténtico engorro. Bueno, volvemos a la CRKT, a esta Lake 111. Es una pieza diseñada por Ron Lake para CRKT, hicieron esta colaboración y varias más. Está fabricada en China. CRKT es una empresa de Estados Unidos que CRKT es el acrónimo de Columbia River Knife and Tool. Esta pieza en concreto está basada en el modelo Lake R, modelo número 1 de Ron Lake, y bueno, tiene un peso de 106 gramos. Las dimensiones cerrada, 10,3 centímetros. Cuando la abrimos, nos vamos hasta los 18,3 centímetros totales, de los cuales 8 centímetros son de hoja, y de esa hoja, 7,7 son de filo útil. De esos 7,7, 2,5 centímetros son de filo serrado, tiene un filo combinado. El mango es de aluminio anodizado, como podéis ver, con una especie de textura, un patrón que quiere recordar un poco a un patrón, entre un patrón de cesta, como podéis ver, y un patrón en el que se simula el Jigget Bone de algunos modelos clásicos de cuchillería de patrones americanos. Bueno, pues es aluminio anodizado con ese texturizado, tiene unos liners de latón aligerados en algunos puntos, como podéis ver en la parte trasera, y aquí son lisos completamente. Tiene una sola posición de clip, que es este que veis aquí, en esta posición con la punta hacia abajo. No es mi posición favorita, pero es la que hay porque no tiene ninguna otra ubicación posible. La tornillería es tipo Tors en algunos sitios y en otra tiene tornillería especial que para ajustarla pues hace falta echar un poco de ingenio. En la parte trasera no hay tanto problema porque el agujero de fiador que veis aquí, que tiene un agujero bastante estrechito, solo 3 milímetros, se puede apretar y aflojar con un destornillador plano por cada lado. Pero en el caso del eje, pues ya te toca tirar de un alicate para hacer clips, porque si no, no hay manera de apretarlo en condiciones. Ese tipo de tornillería específica, pues hombre, da un poco de guerra a la hora de intentar ajustar las cosas y bueno, pues en mi caso que tengo bastante herramienta, pues no hay problema, pero si solo tienes un juego de puntas convencionales y te encuentras con esto, pues ya te da más guerra. El anodizado, pues obviamente no es eterno y como veis tiene algunos roces, algunos golpecitos y es lógico a nada que sea una pieza que utilices. El mango es bastante planito, 11 milímetros, pero tiene una buena ergonomía, un diseño de perfil bastante bueno, como podéis ver, en el que se genera una sección central en la que la mano se encuentra bastante cómoda. 10,3 centímetros de mango es suficiente para una mano talla 9 como la mía. Si tienes una mano más grande te va a tocar colocar una rabiza para alargar un poco virtualmente ese mango por la parte inferior. Pero por lo demás ya veis que en una mano talla 9 encaja muy bien. La apertura es una apertura a una mano por tetón ambidiestro. Aquí lo tenéis y tiene una ubicación bastante curiosa que no es insertada completamente en la hoja con un tornillo, sino que como veis que está ubicado prácticamente en la sección del lomo sobresaliendo un poquito y que la hoja se interrumpe para dejar sitio a ese tetón, ahí lo puedo mostrar. Tiene un seguro bastante curioso, a pesar de que veis que es un backlock, aquí también hay una tecla deslizante que nos indica ya que ahí hay algo raro. Y es que es un seguro tipo backlock que tiene añadido
un LBS o Lock Back Safety, que es otra innovación de Ron Lake. ¿Qué es ese Lock Back Safety? Bueno, es un bloqueo que bloquea en posición abierta y cerrada la navaja. Es decir, si lo accionamos, no vamos a poder abrir la navaja. Ahora mismo no está accionado y podemos abrirla. Si yo muevo esta tecla deslizante hacia adelante, quiero que veáis lo que sucede en la parte del backlock, ¿vale? Voy a abrirlo, veis ahí una pestañita, y voy a bloquear. ¿Qué es lo que hace ese bloqueo? Que no pueda bascular ese backlock, de tal manera que nos permite abrir un poco la hoja, pero no nos permite abrirla del todo. Voy a desbloquearlo, voy a abrir la navaja y ahora si vuelvo a bloquearlo ya veréis que yo no puedo pulsar hasta abajo ese backlock porque esa pestañita, esa pletinita de acero que tiene ahí, que viaja por toda la cacha, esta pletina, y aquí se curva para hacer un bloqueo efectivo. Ahí lo veis, que entra y lo que hace es impedir que bascule el backlock, de tal manera que como no puede bajar, no puede liberar aquí arriba y de esa manera queda bloqueada. Es un bloqueo añadido al propio backlock. Para plegarla, pues bueno, cerramos aquí y cerramos a dos manos y ya está. Es una redundancia en ese backlock, un doble seguro, hace que sea extremadamente difícil que se desbloquee accidentalmente y bueno, pues es un detalle bastante curioso de esta pieza. ¿Cuál es la parte mala? Pues que el accionamiento de ese LBS o Lock Back Safety es bastante dulce y a veces se puede accionar sin querer. Cuando la sacas del bolsillo no te das cuenta de que está bloqueada y cuando vas a abrir la navaja fuerzas un poco el sistema y como veis sale un poco la hoja, pero no consigues abrirla del todo. Entonces te das cuenta de que está puesto y ya lo puedes desbloquear y abrir. Es una tecla que está bastante expuesta, sobresale un poquito y a veces cuando metes y sacas la navaja del bolsillo pues a veces se mueve un poquito y te puede dar guerra. Pero es un sistema bastante curioso. La apertura de la navaja en sí es una apertura bastante fluida y tiene unas arandelas de bronce en el eje, de tal manera que puedes lanzar la hoja sin problemas y la apertura es rápida, fluida y sencilla a una mano. A la hora de desbloquear, pues bueno, pues básicamente podemos hacer uso de una superficie y del botón del backlock para hacerlo a una mano o podemos utilizar las dos sin ningún problema para cerrar la navaja. Ahí no hay pegas. Un sistema muy curioso, ese redoble de seguridad, añadiendo un seguro sobre el propio backlock. En cuanto a la hoja, es una hoja de acero inoxidable 8CR14 molibdeno vanadio, que es una versión china del acero japonés AUS 8. Tiene entre un 0,75 y un 0,8% de carbono, entre un 13,5 y un 14% de cromo, tiene una retención de filo moderada y adquiere un filo muy fino. Esta pieza en concreto está endurecida entre 58 y 59 HRC. El vaciado es cóncavo, el acabado es un satinado corto, aquí vemos el CRKT con su logo y atrás podemos ver Lake 111 con la patente y el número de modelo que es el 7256, ¿vale? Es una pieza muy cortadora con ese vaciado cóncavo, un grosor relativamente contenido de 2,9 milímetros, pero digo relativamente contenido porque como veis, para una navaja 2,9 milímetros es un grosor más que decente. El vaciado cóncavo, pese a que no es extremadamente alto, ayuda a que sea cortadora. Y luego el propio dentado corta muy bien. La verdad es que ese tipo de filo que alterna valles más anchos con valles más estrechos hace que se rompan bastante bien las fibras a la hora de cortar con ella. El vaciado cóncavo más microbisel plano suele dar piezas bastante cortadoras siempre y cuando lleves una altura correcta de vaciado. En este sentido no hay problemas. Hay cuchillos que tienen casi 5 milímetros de grosor al que le ponen esta altura de vaciado cóncavo y obviamente pues el corte se resiente mucho. En este caso, en esta pieza, con algo menos de 3 milímetros de grosor, tiene un corte más que decente. Existió una versión con filo liso completa, que era la 7255, esta, que es la 7256, tiene filo mixto, y también una versión con mango de citel, que no sufría de esos pequeños golpecitos en los que se deteriora el anodizado en negro. Era también una versión un poquito más ligera que esta pesa 106 gramos. El precio de la pieza actualmente están descatalogadas, cuesta encontrarlas. Sí que se pueden encontrar todavía algunas Lake 11, las Lake 111 con diversos acabados, pero siempre es en el mercado de segunda mano, ya no están en producción. CRK tiene piezas que te permiten acceder a diseños de grandes maestros cuchilleros con precios relativamente contenidos. Esta pieza yo creo que rondaba los 40 euros en su día. No era una pieza excesivamente cara, pero también es cierto que eran otros tiempos, hoy el mercado está más globalizado y pese a que es una empresa que siempre ha declarado sin problemas dónde fabricaba sus navajas, empresa estadounidense que fabricaba muchas piezas y actualmente prácticamente todas en China, hoy en día hay marcas chinas que te ofrecen piezas con acabados superiores y
materiales superiores por un precio más ajustado. ¿Cuál es la historia? Pues que no son diseños de Ron Lake, ni tienen este sistema tan curioso de seguro, de sobreseguro diríamos, ese LBS. No deja de ser una pieza que es interesante, sobre todo por ese doble sistema de seguro que posee. El hecho de que tenga los liners de latón, pues bueno, es una cosa que hace que sea un poquito diferente. A mí me habrían gustado más unos liners de acero. Hay otra cosa que también es interesante destacar y es que no posee un muelle de barra, como suelen tener todos los backlog, porque eso haría que fuese por esta sección de aquí ese muelle de barra. Para evitar eso y poder utilizar este LBS le han colocado un muelle helicoidal, que es ese que veis ahí. Y tiene una reactividad muy buena. Una reactividad que hace que el basculante del backlog encaje correctamente, pero que hace que la presión que mantiene sobre el talón de la hoja en posición cerrada cuando vas a abrir la navaja, pues bueno, no sea tan elevada y puedas llegar a lanzar la hoja sin problemas. Algo que me cuesta mucho en algunas navajas con backlog. Ese uso de muelle helicoidal, pues está muy bien y le da una limpieza en la parte trasera que permite el colocar ese sistema LBS de esa pletina que viaja por toda la cacha y que sobresale luego con ese pliegue en esta parte de aquí para poder hacer ese bloqueo efectivo del backlog. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. A mí me resulta una pieza muy curiosa, está también, es un regalo de mi amigo Tomás. Y nada más, un saludo desde aquí Tomás, un abrazo grandote y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.